muchas veces las instituciones están para favorecer las actuaciones y coordinarlas, y no para frenar. En estos momentos hemos perdido 5 años en el proceso de activar este complejo de la fortaleza de Ancite. Luego había otro aspecto que era, preguntaba el futuro. El futuro depende de muchos frentes. Primero, de una toma de conciencia de la ciudadanía. Hay que fomentar que el patrimonio cultural llegue a la gente y no lo vean como un enemigo, como que vienen los de patrimonio, que esto no se puede tocar, no. Todo es tocable y todo es reutilizable dependiendo de cómo se hagan los planteamientos. Y por tanto habría que generar formas de acercamiento tanto a la ciudadanía en general, por las vías que sean, vía participación ciudadana, vía asociación de vecinos, vía colectivos culturales, y también en los centros educativos. Eso es fundamental. Todo lo que llega a los centros educativos será una toma de conciencia a su nivel, dependiendo del nivel educativo en el que esté el alumno o la alumna, y serán los procesos naturales para ir percibiendo como algo importante el lugar donde se vive. El patrimonio no solo son las casas viejas y las iglesias, sino también es todo el entorno donde nos movemos cotidianamente. Será un patrimonio más joven o más antiguo, pero que eso tenemos que interpretarlo y desarrollarnos libremente en esos espacios. Y para eso tiene que ir en el proceso formativo. Yo creo que eso es fundamental. Entonces, el otro día en la reunión también nos planteaban la posibilidad de mancomunar también de alguna manera todo el tema del patrimonio. Yo no sé si a nivel oficial se puede hacer o no lo sé, en eso no he entrado, porque hay un ayuntamiento que tiene creada la concejalía como tal, hay un concejal de patrimonio, hay presupuesto ordinario para esa concejalía, hay técnicos en esa concejalía, que es el caso de Santa Lucía. En el caso de Agüime, también están por esa vía, pero está asignado a cultura y bueno, están en ese camino. Y en el caso de Ingenio están más hacia la línea de medio ambiente, pero también están en ese camino. Hay una cosa que coincide, y es que los 3 municipios tienen Consejo Municipal de Patrimonio. En la medida que se organicen la estructura administrativa en los distintos ayuntamientos, favorecerá el desarrollo fundamental del tema del patrimonio. Eso no quita, a nivel de organigrama, eso no quita que podamos acercarnos más en el tema de patrimonio. Por ejemplo, en el plano formativo para los centros de secundaria, por ejemplo, se podía hacer un plan de actuación desde el punto de vista educativo con los 3 municipios de cara a eso. Ahora mismo se está haciendo una experiencia con los 3 municipios, se ha hecho un proyecto de una experiencia de un elemento patrimonial como son las salinas, que ya mañana se hablará más específicamente del tema, a través de formación y empleo para no perder el oficio salinero, para que no se pierda el funcionamiento real de la salina. Yo creo que hay entendimiento desde la mancomunidad. ¿Que tendríamos que ponernos de acuerdo en más cosas? Por supuesto. Y eso, el unirnos en el tema patrimonial, nos facilita optimizar recursos, optimizar ideas, optimizar todos los elementos que van beneficiando al espectro patrimonial en el que tenemos en el sureste. Yo creo que voy a dar repaso a los compañeros. Bueno, buenas noches. Y lo que has puesto el compañero Pedro es el sentimiento común de los 3, por lo cual yo no me voy a extender a lo mismo. Y simplemente enumerar o citar los bienes de interés cultural que tenemos en este municipio, ¿no? En el municipio de Agüime. Que ya sean bienes de interés cultural, empezando desde la costa hacia arriba, hacia Agüime, pues tenemos el faro de Arinaga, que ya el señor alcalde ha hecho referencia y que estamos en proceso de rehabilitación, ¿no? para coger un
museo del pescador, el restaurante y demás. Es una estación que puede quedar muy bonita, puede quedar muy curiosa, el entorno es precioso y esperemos que pronto salga adelante. Luego tenemos también recientemente declarada las Salinas de Alinaga. Las Salinas de Alinaga, después de los retoques en las obras que se han realizado allí, pues quedarán ya en situación de entrar en explotación. En explotación una parte de ellas ya está, nos referimos a todo el conjunto, ¿no? El centro de interpretación y todo el entorno. Ya después, subiendo por el cruce, llegamos a lo que es esta casa, la casa de Betania, casa de la Cámara Episcopal. Y luego tenemos dos bienes ya de la categoría de zona arqueológica, que son aquí arriba los morros de Ávila, en la montaña de Güímez, y los graneros de audiencia en Temísar, ¿no? Que están remitidos al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva como BIC. Esto es lo que yo por lo menos quería exponer. Si coge alguna duda o pregunta con respecto a alguno en concreto, pues gustosamente respondería. Buenas noches. Un poco así en referencia a lo que están comentando los compañeros. Primero, antes que nada, agradecerle a Francisco González que nos haya invitado a participar de esta jornada y también agradecerle a Vicente, el técnico municipal, que ha sido un poco el que ha estado empujando toda esta historia. Y bueno, en relación con lo que están diciendo los compañeros, nosotros, en el municipio de Ingenio, realmente, declarado como BIC, todo el mundo sabe que bien intercultural es, digamos, el grado de protección máximo que establece la ley, y declarados como BIC realmente solo tenemos uno, que compartimos además con el municipio de Agüime, y que es el barranco de Guayadeque. Este es únicamente es el único bien de interés cultural que ahora mismo ostenta el municipio de Ingenio, ya digo, compartido con el municipio de Agüime. Y luego, además están en la categoría de zona bien de interés cultural con la categoría de zona arqueológica. Y luego tenemos otro bien de interés cultural que ahora mismo está incoado el expediente, pero ahora mismo no se ha decretado aún, está pendiente de decretarse por parte del Gobierno de Canarias, pues lo que es la declaración de bien de interés cultural, que son las cuevas del Palomar, también en la categoría de zona arqueológica, y que es un pequeño conjunto de cuevas, de graneros y de hábitat, que se ubican en el barranco del Tabuco, que es un barranco que está pues, próximo a lo que es el barranco del Draguillo, a lo que es la franja norte del municipio de Ingenio. Estos dos, ya digo, uno está en fase de tramitación, por decirlo de alguna manera, está pendiente de la resolución final, y luego yo creo que una de las joyas más grandes desde el punto de vista arqueológico que tenemos aquí, no solamente en la isla, sino en toda Canarias, que es el barranco Guayadeque. Esto es realmente lo que en este momento pues, tenemos en Ingenio. Y con respecto un poco a lo que decía Pedro al principio, el hecho de que esté aquí, yo primero que nada tengo que decirles que no soy historiador, espero que no se arranquen la vestidura si hubiera algún historiador en la sala. Yo no soy historiador. Lo que sí es verdad es que además de lo que es la dimensión esa de la que hablaba Pedro, con mucho acierto además, de lo que nos aporta el patrimonio histórico, que es información y cultura, el patrimonio histórico, además de eso, ¿no? Es también es un recurso territorial, es un activo del territorio, igual que lo puede ser pues, la belleza de un barranco, igual que puede ser pues, la capacidad agrológica de un suelo o la rentabilidad ambiental de un bosque de la visima, ¿no? Y como recurso territorial, pues es algo que también puede generar renta, ¿no? Desde el punto de vista económico. Yo un poco estoy más aquí, no es realmente no es que el ingenio, la cuestión del patrimonio histórico la lleve el medio ambiente, ni mucho menos. Yo simplemente formo parte de lo que es el germen de un equipo de trabajo que esperemos que se constituya, ¿no? Y que pues, va a ser una especie de comisión o de grupo de trabajo interdisciplinar. Y a mí, pues un poco me interesa también todo los aspectos relacionados con la cultura y
interesa lo que es su dimensión territorial o su dimensión espacial, ¿no? En este sentido, como les decía antes, lo que es el patrimonio histórico es algo que puede generar renta económica, no solamente de una forma directa, con la creación de museos o con la creación de infraestructuras de la que se pueda, obtener algún tipo de renta, sino también se pueden obtener también rentas indirectas, en el sentido de que el patrimonio histórico es algo que viene a darle más valor, ¿no?, al entorno que nos rodea, ¿no? Y eso, en cierto modo, pues también es, digamos, una dimensión importante, ¿no?, de lo que es el patrimonio histórico, ¿no? Y bueno, si queremos seguir con... Bueno, una pregunta que me gustaría que me respondieran, como hablabas, ¿no?, la importancia de la sensibilización, de la formación en el grueso de la población, y hablabas en específico de los centros escolares. Y cuando propones eso, ¿quién crees que debería ser el responsable de que incluya ese contenido, de que incluya esa información en los centros escolares? ¿Los ayuntamientos, los cabildos, el gobierno de Canarias, los tres a la vez? Bueno, yo creo que es un tema de la propia sociedad en general, entonces cualquier elemento social debe de intervenir en ese tema. Pero a nivel específico de educación, hay un currículum que es el que marca las pautas del desarrollo de la formación del alumnado. Entonces, en el currículum, en el caso de Canarias, la ley indica que el 35% de los contenidos que se imparten en los planes de centro deben de estar dedicados a contenido canario. Y cuando digo contenido canario no se refiere a especificar exclusivamente en un área, sino de manera interdisciplinar. Y de esa manera puede estar ese 35%, puede estar en educación física con deportes autóctonos, puede estar en geografía, puede estar en historia, en literatura, en matemáticas, en química, en cualquier área educativa, tiene que estar distribuido en el plan de centro el 35%. Entonces eso es responsabilidad del profesorado que elabora los planes de centro, es responsabilidad del consejo escolar que los aprueba, es responsabilidad de la inspección educativa, que su misión muchas veces no cumple en esta línea con la responsabilidad de revisar estos planes de centro, porque hay mucho profesorado que está interesado y está entregado y está cumpliendo la normativa, pero también es cierto que hay mucho profesorado que ubica ese 35% en una sobredosis en el mes de mayo, donde nos volvemos canarios, parece que el resto del año no lo somos y en el mes de mayo somos canarios, donde llenan los centros de la viejita haciendo queso, el viejito en la esquina del patio al sol o con viento haciendo escoba. Hay que hacer eso, vale, pero esto no es una muestra, es en el trabajo día a día interdisciplinarmente en todos los centros. Ahora mismo tenemos una situación con el gobierno de Canarias que ha eliminado, dicen que para reformar, una de las unidades específicas que actuaban en esta línea de refuerzo, de formación al profesorado, de generar recursos para que el profesorado pudiera aplicar estas temáticas canarias, esta formación del patrimonio, y que era el programa de contenidos canarios. Se han cargado toda la unidad de programa y entonces en todos los frentes desaparecen una serie de técnicos que estaban para generar, dinamizar todo lo necesario, porque sabemos que el profesorado le es casi imposible llevar eso adelante, ¿no? También han quitado, por ejemplo, la optativa de Historia Canaria de bachillerato. Han quitado los proyectos de educación patrimonial, que era un trabajo precioso, además integrador, que en los centros que se ponía en práctica actuaban distintas áreas. Era una acción interdisciplinar y el protagonismo lo tenía el alumnado en investigaciones del territorio donde estaban situados, ¿no? Y así infinidad de elementos. El concurso, por ejemplo, Canarias Jugando, donde los centros educativos a través de internet entraban en un concurso para conocimiento y desarrollo de todas las islas con elementos y preguntas basadas en distintas áreas. Todo eso ha desaparecido. Ahora parece que van a reconducirlo. Hasta que no lo veamos, no lo sabemos. Yo sé que están en conversaciones con el proyecto educativo Pinolere de la escuela rural, con el proyecto
nosotros tenemos la responsabilidad de la formación del alumnado. Lo tenemos los padres, las madres, las comunidades educativas y también los ayuntamientos como acción directa de la administración. Entonces no podemos estar esperando a que ese organigrama que se ha desmantelado vuelva a funcionar. Yo creo que es cuestión de que todos empecemos a actuar. O sea, la formación del alumnado depende de todos los que estamos en el entorno del alumnado, independientemente que las administraciones cada vez más hacia arriba puedan facilitar esa labor. Yo creo que ese es el camino. Y claro, tenemos una responsabilidad toda la sociedad en general. Respecto a lo que está diciendo Pedro, que después de una mano, pues, el que más experiencia tiene, ¿no?, de lo que nos encontramos en esta mesa. Es verdad que uno de los, lo que está planteando, ¿no?, básicamente es que una de las principales afecciones, uno de los principales peligros, ¿no?, que tiene ahora mismo, que afecta al patrimonio histórico de Canarias, es precisamente eso, la ignorancia, ¿no? O sea, la ignorancia o el desconocimiento, simplemente, ¿no?, de lo que es el patrimonio histórico de Canarias, pues es realmente uno de los peligros, digamos, más importantes que se le presenta, ¿no? Pero también, por otra parte, además de eso, pues es, digamos, el abandono, ¿no? O sea, el cambio socioeconómico que han sufrido las islas en los últimos 30 o 40 años ha sido también, en cierto modo, yo no sé si compartirán conmigo esta opinión, pero el cambio socioeconómico que han vivido las islas en los últimos 40 años, pues también es otro de los grandes problemas, ¿no? O es, digamos, una situación que ha llevado a que el patrimonio histórico de Canarias pues, se encuentre en un estado, digamos, mejorable, ¿no? En ese sentido, pues el abandono de todo lo que son las prácticas agrícolas, de todo lo que es el mundo rural, pues, bueno, y lo que es la polarización de la economía en torno a lo que son los dos polos económicos, Las Palmas, todo ese corredor que hay entre Las Palmas y el sur, y digamos la terciarización de la economía, ¿no?, hacia el sector servicios, pues ha hecho que gran parte de ese patrimonio, tanto arqueológico como etnográfico, como arquitectónico, pues esté hoy, digamos, un poco abandonado, ¿no? Yo tampoco quisiera que se confunda, o sea, yo al principio hablaba de que es un recurso territorial más y que puede regenerar rentas económicas. Yo no quiero que ustedes piensen que yo tengo una visión economicista únicamente de lo que es el patrimonio histórico. Lo que sí es verdad es que como recurso territorial el patrimonio histórico puede compatibilizarse, puede interactuar con otros recursos territoriales para, digamos, hacer que se desarrollen economías de lugares deprimidos, como pueden ser los cascos históricos o como pueden ser las zonas de medianías y de cumbres, ¿no? Quiero decir con esto que no es que yo tenga una visión puramente economicista, ¿no?, del patrimonio histórico, pero sí es verdad que es un recurso territorial que puede ayudar, ¿no?, a las administraciones, a los ciudadanos, pues a desarrollar económicamente, ya les digo, como les decía, pues lugares deprimidos como pueden ser los cascos históricos, ¿no? Yo creo que Agüimes es un magnífico ejemplo de cómo se ha conseguido elevar el valor paisajístico, el valor estético, el valor arquitectónico de un casco histórico y además pues se ha conseguido de algún modo pues ir solventando esos problemas que tienen los cascos históricos, que bueno, entre otros pues son, digamos, o sea, todos han sabido que en los cascos históricos pues, es verdad que reside gran cantidad de población mayor que tiene, digamos, no tienen muchas posibilidades económicas, son sitios donde las actividades económicas pues tampoco, o sea, son sitios donde se ha producido una fuga de actividades económicas y yo creo que, bueno, como en el caso de estos tres municipios de la comarca, pues los trabajos que se han realizado en los cascos históricos pues han venido un poco a mejorar el panorama de ellos, ¿no? En la línea que nombra Juan, hay una cantidad de bienes de pequeña importancia, llamémoslo así, entre comillas, que bien no sabemos dónde están, que están catalogados, que están ahí en los catálogos y demás, en los que yo entiendo que deberíamos de centrarnos, ¿no? Porque efectivamente por esa Borallín y que existe últimamente, urbanística y demás,
pues se están perdiendo, ¿no? Hablo de pequeños aljibes, eras, etcétera, 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 que hay por ahí, ¿no? Independientemente de estos bienes de interés cultural que he nombrado antes, que son más o menos importantes, que están ahí, que todos los vemos, hay otros que están perdiéndose, que son de medianía, hay muchísimos, ¿no? Y que yo creo que debemos de centrarnos también en ellos, ¿no? Pues facilitándole a esos propietarios alguna contraprestación económica o alguna actividad, o bien incorporando una actividad económica diaria o de alguna manera, ¿no? Hacer un catálogo de manera que se puedan ser visitables por turistas, por escolares, por niños, etcétera, etcétera. Esa es otra de las propuestas que queríamos traer aquí y más o menos que se encauzara un poquito, ¿no? Y bueno, la línea de lo que está diciendo Fran, bueno, un poco el epígrafe de esta charla son los bienes de interés cultural, ¿no? Pero bueno, quitando los bienes de interés cultural, que como ya dijimos antes, pues corresponden a un grado de protección que establece la ley, que es el máximo, ¿no? Nosotros, bienes de interés histórico, o sea, lo que es la comarca del sudeste, y ellos seguramente tendrán mucho más conocimiento que yo de ello, pero lo que es la comarca del sudeste, pues es una de las zonas más ricas en cuanto a bienes de interés histórico que tiene la isla, ¿no? O sea, nosotros desde el punto de vista del patrimonio etnográfico, desde el punto de vista del patrimonio arquitectónico, desde el punto de vista del patrimonio ecológico, pues realmente tenemos una representación muy amplia, ¿no? De lo que es el patrimonio histórico insular, ¿no? O sea, que tampoco hay por qué, está claro que los bienes de interés cultural tienen su importancia, pero que no hay que restarle importancia a otros bienes que, aunque no han llegado a esa catalogación, pues están ahí, ¿no? Y nos sirven, como decía Pedro, ¿no? Como recurso didáctico a la población académica, nos sirven para muchísimas cuestiones. Una última pregunta antes de pasar a las preguntas, si alguien del público quiere realizar alguna. Desde los ayuntamientos, desde que se declara un BIC o antes, todo el proceso previo a esa declaración, más los trabajos de recuperación de estos espacios, desde los ayuntamientos, ¿qué tipo de mecanismos hay para hacer el seguimiento? Porque en la mayoría de los casos pues son empresas las que hacen las restauraciones o las que hacen las recuperaciones de estos lugares. Desde el ayuntamiento, ¿qué tipo de seguimiento se hace? ¿Se está encima de esos trabajos para que no se escape ningún detalle? Porque sabemos que son trabajos muy delicados, por decirlo de alguna manera. ¿Qué mecanismos hay desde los ayuntamientos para hacer un seguimiento a estos bienes? Bueno, en el caso de Santa Lucía, que tiene un departamento ya específico de patrimonio, tenemos un listado de todo lo que está en manos de distintas empresas y tenemos un apartado de vigilancia personal, ¿no? Al final está uno de obra en obra, de rehabilitación en rehabilitación, vigilando independientemente que la empresa sea especialista en ese tema. Pero a pesar de eso, muchas veces no podemos fiarnos y tenemos que estar permanentemente. O sea, hay días que estás con el coche de sitio en sitio vigilando todo lo que se está haciendo, ¿no? Y bueno, yo sé que muchas veces hay actuaciones que tienes que dejarlas en manos de empresas especialistas, porque si no sería un caos. Pero a la vez muchas veces tampoco te puedes fiar del todo, ¿no? Y entonces al final no sabes si actúas como una ONG arropando el tema, o actúas de guardia jurado, o actúas porque a veces en una casa rural te rompen un alero porque él creía que de la otra manera quedaba mejor, ¿no? Y es una empresa especialista. Y entonces tienes que estar constantemente vigilando. En nuestro caso, porque tenemos departamento, nos distribuimos a las personas del departamento todas las obras que tengan que ver directamente con temas de patrimonio. Y si no, también en los aledaños de donde hay algún elemento patrimonial, porque te lo estropean igual. Esa es la forma de actuar en la nuestra. Un ejemplo de lo que comenta Pedro es que se nombró antes la señal de Arinaga, ¿no? Las obritas que decimos que hay que acometer allí, pues hay que hacerlas, pues depende también, este tema que estoy preguntando, depende también, entiendo yo, que el programa de financiación, ¿no? Depende de quién financie.
esas obras, ¿no? En este caso, por ejemplo, concreto, pues hay unas pequeñas cositas que si bien se escapa a un historiador, que no tiene por qué saberlo, es verdad, bueno, son cuestiones técnicas que hay que hacerles un seguimiento, ¿no? Hay que hacerle un seguimiento porque yo no tengo por qué saber historia, como un historiador tiene que hacer de algo técnico, ¿no? De cómo está puesto una barandilla o cómo está puesto una piedra. Es importante una coordinación de todos los agentes, historiadores, técnicos, de todo tipo, para que cualquier rehabilitación, cualquier intervención se lleva a un puerto, ¿no? Si no, del momento en que se descuelga uno de estos agentes, ya aquello queda un poco cojo. Es lo que entiendo que debe ser así, ¿no? Sobre todo en los bienes de interés cultural, ¿no? Que son materiales.